Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre la figura de Jesús podría estar incompleto, o peor aún, parcialmente oculto. ¿Qué harías si descubrieras que Jesús podría haber sido un mago, un hechicero o incluso un brujo? Y, además, que no era el único hacedor de milagros en su época. Existen registros y relatos históricos de otros individuos que realizaban hechos extraordinarios, pero que fueron excluidos de la Biblia como la conocemos. Estamos tan acostumbrados a aceptar la narrativa tradicional que rara vez cuestionamos lo que quedó fuera. Antes de adentrarnos en el fascinante análisis de si Jesús fue un mago y las interpretaciones históricas y literarias de sus milagros, recuerda darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo las diferentes perspectivas y estudios nos invitan a reconsiderar las narrativas tradicionales sobre Jesús y sus extraordinarias habilidades. No te lo pierdas. Existen textos apócrifos y documentos históricos que mencionan a otras figuras que realizaron milagros semejantes a los de Jesús, pero por algún motivo, esos relatos no fueron incluidos en el canon bíblico. ¿Sería que estas omisiones fueron intencionales? ¿Hubo un esfuerzo deliberado para moldear la figura de Jesús como única e incuestionable? Considera el impacto de saber que Jesús podría haber estudiado prácticas esotéricas en Egipto, o que podría manipular la realidad de maneras que hoy consideraríamos mágicas. ¿Y si los milagros que realizó fueran en realidad técnicas avanzadas de manipulación de la energía, conocimiento transmitido por tradiciones secretas de magos y hechiceros? Al reflexionar sobre estas posibilidades, podrías comenzar a cuestionar por qué ciertas historias fueron suprimidas. ¿Quién decidió qué narrativas serían consideradas sagradas y cuáles serían descartadas? ¿Qué más está escondido en los confines de la historia, lejos de los ojos del público? En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 6, Jesús restaura milagrosamente la visión de un hombre ciego, pero el método que usa es un poco fuera de lo común. Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo aplicó en los ojos del hombre. Luego, el hombre se lavó y regresó viendo. Este no es el único caso de milagros basados en saliva en los evangelios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, Jesús pone saliva en los ojos de un hombre ciego para curarlo. Después de llevar al ciego fuera de la aldea, escupe en sus ojos y le pone las manos. El hombre recobra la vista gradualmente, hasta ver claramente. Estas historias de milagros pueden entrar en conflicto con nuestra imagen estereotipada de cómo suelen parecer los milagros de Jesús. A veces, Jesús simplemente habla con autoridad y las cosas suceden, como cuando calma una tormenta en el mar de Galilea diciendo paz, cálmate y el viento se calma inmediatamente. Otras veces, un milagro ocurre con el mero contacto con Jesús, como cuando una mujer es sanada al tocar sus ropas en una multitud. Jesús también realiza milagros a distancia, sin siquiera estar presente, como en Mateo, capítulo 8, cuando sana a un siervo paralizado de un centurión romano sin estar en la misma sala. Sin embargo, el uso de saliva y barro parece un poco extraño. Jesús frecuentemente utilizaba materiales para realizar milagros, empleando sustancias específicas en lugar de solo palabras o toques sobrenaturales. Estas reflexiones nos llevan a considerar la posibilidad de que haya mucho más sobre Jesús y su capacidad de realizar milagros de lo que se ha permitido conocer. ¿Qué otros secretos y conocimientos podrían estar ocultos en los textos y relatos que no se incluyeron en la Biblia? Y, lo más importante, ¿por qué fueron omitidos estos aspectos? La figura de Jesús podría ser aún más compleja y fascinante de lo que la narrativa convencional nos ha hecho creer. Por ejemplo, Jesús creó una mezcla de saliva y barro para curar la ceguera, funcionando como un cataplasma. Los cristianos primitivos se sentían cómodos retratando a Jesús realizando milagros con objetos rituales. En varias representaciones, se le muestra resucitando a Lázaro o transformando agua en vino mientras apunta con un bastón, objeto que no es mencionado en los evangelios. Estas representaciones de Jesús sosteniendo algo similar a una varita o sanando con sustancias hacen comparaciones inevitables con la idea de que Jesús era un hombre de Dios e incluso un mago. En el libro Jesús el Mago de 1978, el historiador Morton Smith argumenta que Jesús podría ser visto como un mago. Smith sugiere que las capas más primitivas de los evangelios retrataban a Jesús principalmente como un hacedor de milagros y exorcista. Según él, editores cristianos posteriores, especialmente en los evangelios de Mateo y Lucas, suavizaron esta imagen de Jesús, presentándolo más como un maestro y rabino. Smith argumenta que este cambio se hizo para evitar que el público confundiera a Jesús con un mago. Sin embargo, es importante notar que muchos de los argumentos específicos de Morton Smith no son tomados en serio por los estudiosos actuales. La interpretación de las evidencias por parte de Smith es frecuentemente especulativa,
y él hace saltos lógicos al intentar probar que ciertas escenas de los evangelios eran en realidad rituales mágicos. Sus argumentos se basan en encontrar paralelismos entre los milagros de Jesús y los milagros grecorromanos posteriores. Smith intenta trazar paralelos entre Jesús y los papiros mágicos griegos y coptos, que son un compendio de fórmulas rituales para abordar diversos hechos sobrenaturales, como curar un dolor de cabeza, comunicarse con un espíritu o volverse invisible. Sin embargo, estos papiros datan principalmente del período romano tardío, siglos después de Jesús, y provienen de un contexto cultural muy diferente, Egipto. Aunque hay mucho que aprender sobre Jesús y los evangelios, y mucho que considerar al tratar estas cuestiones, creo que los papiros mágicos son más útiles para ilustrar la vida religiosa en el Egipto romano tardío que la vida religiosa judía en Galilea del primer siglo. Por eso, descarto gran parte de las conclusiones de Morton Smith como imprecisas. No obstante, el libro de Smith es valioso en la medida en que cuestiona la categoría de milagro, destacando que las líneas entre milagro y magia, entre mago y hacedor de milagros, pueden ser nebulosas. Estas son categorías que a menudo consideramos ciertas, pero al examinarlas más de cerca, nos damos cuenta de que la distinción entre un milagro y magia depende de la perspectiva de quien observa. Ahora viene la pregunta: ¿Jesús era un mago? Primero, necesitamos enmarcar nuestra discusión. Quiero dejar claro que no estamos debatiendo si los milagros de Jesús realmente ocurrieron. Vamos a centrarnos en cuestiones que podemos responder presentando herramientas de análisis histórico y literario. Enmarquemos esta cuestión de dos maneras: a través de una lente literaria y una lente histórico-antropológica. El término mago puede tener dos interpretaciones diferentes. Puede referirse a un personaje imaginario o arquetipo literario, usando ejemplos de la literatura grecorromana como Medea o Circe, quienes transforman a la tripulación de Odiseo en cerdos en la Odisea. En otras palabras, estamos hablando de la esfera imaginada de hechiceros, brujos y hacedores de maravillas. Por otro lado, el término mago puede aplicarse en un sentido antropológico a especialistas en rituales como chamanes, astrólogos y otros practicantes de magia. Esto incluye a artesanos que crean amuletos o tablillas de maldición. Vamos a examinar ambas interpretaciones. Primero, consideraremos en qué sentido podemos llamar a Jesús mago en el contexto literario, de acuerdo con las convenciones de la literatura grecorromana, como un personaje en los evangelios. Después de leer sobre los milagros de Jesús en los evangelios, algunos críticos antiguos del cristianismo etiquetaron a Jesús como un mago. Ya sea que los escritores de los evangelios lo pretendieran o no, esa fue la impresión que algunos lectores tuvieron. Esto nos lleva a debates interesantes sobre qué es un milagro y qué es la magia en sus contextos históricos. Las audiencias antiguas distinguían entre estas dos categorías, pero ¿tú distingues entre ellas? Uno de los objetivos centrales de los estudios religiosos es criticar las categorías que usamos. Declarar a Jesús como un mago puede revelar nuestras propias concepciones sobre qué es un milagro. La segunda mitad de nuestra discusión se enfocará en la figura histórica de Jesús desde un punto de vista histórico y antropológico. Jesús podría ser visto como un mago. Exploraremos hasta qué punto Jesús se presentó como un hacedor de milagros o mago, y no solo como un rabino. Hoy en día, existen cristianos que se presentan como exorcistas, realizan rituales que llaman exorcismos y suben vídeos en Internet. Algunos pueden descartarlos como charlatanes, pero desde una perspectiva antropológica, estos rituales se realizan en comunidades que creen profundamente en la guerra entre ángeles y demonios. Estas performances están moldeadas por su cultura religiosa. Jesús, como un hombre judío del primer siglo en Galilea, vivía en una cultura que creía en la defensa contra el poder demoníaco. La muerte, la enfermedad y otros males se atribuían a demonios. Ver a Jesús como un mago nos ayuda a entender mejor su contexto cultural y religioso. Los evangelios retratan a Jesús como un exorcista y hacedor de milagros. Entonces, podemos preguntarnos, ¿esto tiene una base histórica? ¿Jesús se presentó como tal? ¿Podemos considerar estas performances públicas como magia? Esta reinterpretación de Jesús como un mago basado en fuentes históricas y literarias nos invita a reconsiderar la figura de Jesús y su contexto cultural. Explorar estas interpretaciones nos ayuda a entender mejor las diversas facetas de su identidad y el impacto que tuvo en su tiempo. Gracias por acompañarnos en este fascinante análisis sobre la figura de Jesús y sus posibles conexiones con la magia. Si disfrutaste el contenido, recuerda darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Tu apoyo es crucial para que sigamos explorando y compartiendo estas apasionantes perspectivas históricas y literarias. Hasta la próxima.